¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana, ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sangre sí existe! ¡La sangre existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana, emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. A la luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento. Hola. Una fuente de agua pura en las alturas. Buenas tardes, casi buenas noches. Bienvenidas a Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hoy estamos con el programa Justicia Hídrica. Frente al acceso al agua en la heladera está la ley para solucionar o dilatar. Bienvenidas a esta mesa de radio, que hace parte también de una serie de conversas que estamos teniendo alrededor de lo que es la movilización por el cuidado del agua, con uno de sus temas más álgidos y que en este momento es donde está concentrada gran parte de la fuerza también, y es la garantía de acceso al agua para la ladera de Cali. Por eso hoy tenemos algunas vocerías que vienen desde los territorios. Nos acompaña Yolanda de la Comuna 20 y Sandra y Joana de la Comuna 18, que son voceras de la comisión de negociación que se viene dando en su más reciente fase. Ellas vienen haciendo la parte de la vocería dentro de la movilización y nos van a contar un poco también cómo se está viendo desde los territorios los retos dentro de esta comisión de negociación. También nos acompaña Janer Rodríguez. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es asesor jurídico de la Unidad de Apoyo Normativo del concejal Rodrigo Salazar. Su trabajo se ha enfocado en la construcción de propuestas normativas relacionadas con la ética pública, justicia tributaria, inclusión social, fortalecimiento de la participación ciudadana y la búsqueda de soluciones para los principales retos de la ciudad. Bienvenidas, bienvenido a esta mesa de radio para conversar frente a lo que significa la ruta jurídica en estos momentos de la lucha por el acceso al agua. Contarles también que Janer viene siendo parte de un equipo de abogados y una abogada que están poniendo a disposición su tiempo y su trabajo de manera voluntaria y como parte también de sus apuestas para crear todo lo que está haciendo la ruta jurídica en esta lucha por el agua. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Quisiera arrancar preguntándole a Janer directamente por el tema del derecho al agua y sí, en toda su amplitud, ¿no? Porque justamente en este momento de la comisión de negociación es el lugar de disputa, ¿no? Bueno, Erika, muchísimas gracias. Empezaré por decirles que el agua es un derecho fundamental. Eso es lo primero, o sea, es uno de los derechos básicos del ser humano. Además de esto, tiene una doble o triple connotación, toda vez que también es un servicio público o esencial que debe ser prestado por parte del Estado. Sí, esto está, digamos, debidamente documentado por amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Les explico en un primer momento. Se declaró el agua como derecho fundamental por conexidad, toda vez que para que haya vida humana se necesita de este líquido vital. Pero el desarrollo jurisprudencial ha hecho que hoy se entienda que es un derecho fundamental per se, es decir, que no necesita estar conexado a cualquier otro derecho para que sea respetado y garantizado por las autoridades judiciales
y sobre todo pues por las autoridades estatales que permitan dar los lineamientos o las condiciones necesarias para que todas las personas en universalidad obtengan este derecho fundamental. Yo quiero hablar sobre el tema de nuestras exigencias como comunidades, la Comuna 20 y la Comuna 18, que ya llevamos más de un año. Creería yo que Comuna 18 lleva 2 años exigiendo el mínimo vital, el cual se le ha negado. Nosotros Comuna 20 estamos hace un año en diálogos, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Nuestra exigencia es la inversión para la construcción de la red hidráulica para nuestras comunas 20 y 18. Tenemos en cada comuna más de 500 familias a las cuales se les está vulnerando el derecho al mínimo vital. Adultos mayores que deben cargar agua al hombro por una loma, y eso es en este momento en Cali, donde tenemos tantos ríos, que las laderas estemos sin agua es el colmo. Tenemos comedores comunitarios que muchas veces no pueden atender por el tema del agua. Tenemos guarderías, tenemos 3 guarderías, las cuales muchas veces se ven afectados y no pueden atender a los niños por el tema de que no llega el agua. O llega el agua a la madrugada, llega a las 12, 1 de la mañana, la gente no puede descansar. Las mujeres no podemos descansar porque debemos trasnocharnos llenando, haciendo aseo, llenando nuestros tanques. Entonces ahí se está vulnerando el derecho al mínimo vital, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Bueno, ahí ya nos ponen unas claridades las compañeras de las vocerías. Hanner, preguntarte entonces, con este contexto y con este panorama, ¿cómo se ha venido configurando eso del derecho al mínimo vital? Un poco se ha conocido con lo de la movilización del agua, todo lo que significó el decreto 776 del 2025, creo que es. ¿Qué significa? ¿Qué había antes? ¿Cuál era la ley antes? ¿Qué cambia con este decreto? Y cómo todas estas afectaciones que comparten aquí las voceras pueden estructurar como una ruta jurídica para esa exigencia por el derecho al agua. Bueno, uno de los avances, digamos, más importantes que trae el decreto es que hace un reconocimiento del estado de cosas en relación al agua. Compila, como le señalé, de jurisprudencia, compila de decisiones de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud nos señala que para que haya vida humana se necesita un promedio de 50 a 100 litros diarios de este mínimo vital, bien sea para el consumo propio de la persona o para sus quehaceres básicos, domésticos, como el tema de la comida y demás. Hay una regla que se llama la regla de los 3. Para que haya vida se necesitan que dejen de haber 3 minutos de oxígeno, 3 días sin agua y 3 semanas sin alimento. Eso es lo que el cuerpo humano, la persona humana, dura para poder vivir. Si usted no tiene oxígeno por más de 3 minutos, pues fallece. Si no tiene agua por más de 3 días, empieza a tener complicaciones. Y alimento por más de 3 semanas. Esa es como la regla de los 3 que me pareció pues pertinente traerla acá. Con este decreto, yo creo que el gobierno nacional lo primero que busca es darle un espaldarazo a las comunidades, y ha entendido que muchas veces los entes territoriales, es decir, los municipios, los distritos, se están escudando en competencias limitadas para no brindar este servicio público esencial a la ciudadanía. Entonces dicen, qué pena, por ejemplo, acá en la ciudad de Cali, que ha pasado y hubo un fallo del año pasado, en Cali dice, qué pena, la persona que solicitaba este recurso valioso, no puedo ir hasta allá porque esto ya es perímetro rural y mi competencia va dentro del perímetro urbano. O otro de los argumentos que utilizan
las autoridades en general, pues es para señalar que la ubicación donde está establecida la persona o el asentamiento de desarrollo humano incompleto, digamos, forma parte de una reserva natural y demás, y por ende no puede abastecer del servicio adecuadamente a esa comunidad. Pero ¿qué le han dicho los jueces, digamos, y el ordenamiento jurídico a las autoridades estatales? Ustedes, como autoridad, son uno. A la persona le interesa es que la alcaldía le brinde la solución para que pueda tener el acceso al derecho fundamental al agua. No le importa si para ese propósito la alcaldía utiliza a X, Y o Z organismo, no le interesa cuál va a ser, digamos, el mecanismo que emplee, sino que se tome la tarea de emplear la solución para esta problemática. A veces riñen, digamos, derechos muy importantes como el tema medioambiental y el tema del acceso al agua potable. Entonces acá, y con este decreto también 776 de 2025, lo que se ha señalado es: busque mecanismos alternativos. Si bien, digamos, hay una imposibilidad técnica por alguna u otra razón para llevar el agua a determinado territorio, genere las condiciones para, bien sea o la reubicación de la persona o un mecanismo alternativo para que esa persona, a través de, por ejemplo, carro tanques, pueda acceder al mínimo vital. Pero recordemos que el agua no es un favor, el agua es un derecho y es una necesidad para continuar con la vida, toda vez que si no se tiene la disponibilidad de este líquido preciado y no se da en las condiciones potabilizadas para que el ser humano las pueda tomar, pues se generan todos los daños que ustedes están diciéndonos, donde tenemos a los niños con diarrea, donde tenemos que acudir al médico, donde se nos generan otro tipo de enfermedades y se vuelve una condición más gravosa. Muchas gracias, Hanner. Quería pues un poco saber, las que han podido acompañar el ejercicio de la comisión de negociación, cómo han visto la disposición de las entidades, de la alcaldía, de todos los entes responsables de esto, la disposición frente a esa conversa con las comunidades y su posición, digamos, en este momento frente también en particular en lo que se está desde la comisión de negociación. Bueno, yo como he visto en esta comisión a estas personas, la verdad yo creo que ellos hasta a ellos les hace falta como tener un conocimiento más amplio de lo que habla este decreto, ¿no? Porque ni ellos mismos digamos tienen un tipo de respuesta y cuando estábamos en reuniones en las comisiones, uno se puede dar cuenta que cuando uno le toca estos temas como que se asombran porque no tienen idea. Creo que ellos frente a esto se han mostrado como que muy, ¿cómo le dijera yo? Como que sí quieren, pero solamente de boca, porque en realidad no quieren trabajar, no quieren ayudar, no quieren, siempre hay como un pero por encima de el derecho al agua que tenemos todos. Bueno, mi opinión es que las entidades, y hablo de todas las que se presentan a las mesas, siempre no tienen voluntad política, y creo que desde el inicio no la hemos visto. Solamente hemos encontrado excusas, peros, como siempre: hasta aquí llego, hasta aquí es mi perímetro, como dicen en Cali, no puedo pasar de mi perímetro. Pero nosotros les decimos, es que el líquido vital es un derecho de todos. No pueden decir hasta esta raya y de aquí para allá a usted no le toca agua, no le podemos dar agua, porque así no es. Es el derecho que ellos deben respetar, que el cual no lo están cumpliendo. Creo que sí, que ellos nunca están basados en el decreto 776, porque hasta el momento no lo han cumplido.
Siempre que se les habla del decreto dicen hasta mi perímetro trabajo. Esa es la respuesta. No sé si alguna ahí nos quisiera contar un poco, porque parte de lo que ha ocurrido tiene que ver frente a esto que ponía ahorita Janer de resolver como sea, y se ha puesto los carrotanques, que en algún momento se hablaba como un tipo de solución inmediata, pero no era ni siquiera a largo plazo, inmediata, y tendría que verse otro paso siguiente. ¿Qué ha configurado? Porque si bien, digamos, ellos pueden decir legalmente cumplimos, el carrotanque se está subiendo, y eso que no es la alcaldía directamente, ¿no? Que nos pudieran contar un poco cómo ha funcionado lo de los carrotanques, si siendo que pues ellos pueden argumentar que jurídicamente están cumpliendo, cómo está haciendo la lectura desde los territorios frente a esta solución que en algún momento se dijo que iba a ser meramente inmediata. Pues lo que yo he visto y me han comentado la comunidad es que el carrotanque que están enviando es muy pequeño y la comunidad es bastante grande. También que el agua no es apto para consumo, que solamente pues recogen para lavar, del resto que agua no se puede consumir. Y solamente creo que está subiendo 2 veces a la semana. Entonces pues la gente se ha visto bastante afectada porque no hay agua potable para consumir y la gente sigue tratando de rebuscar el agua por otro lado. Tuvimos durante el año pasado o antepasado, creo, la COP16 fue el antepasado, ¿no? Hicimos un foro y para ese foro se invitó a Héctor del Castillo, del CAJAR, del colectivo de abogados del CAJAR, que nos habló un poco frente al derecho ambiental, y él arrancaba su exposición diciendo, esto creo que es como la teoría marxista frente al derecho, ¿no? El derecho es voluntad de la clase dominante en una sociedad determinada, fundada en la ley del Estado. Y el Estado de Derecho es un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. Que un poco como abstrayendo esta idea es que la ley está construida a favor de la clase dominante, ¿no? Y empezaba a hacer una separación frente a lo legal, lo legítimo y lo moralmente correcto, ¿no? Que incluso frente al tema del derecho ambiental como tal, hablaba de que lo que él le llamaba la administración ecosistémica está creada para sacarle valor al recurso natural, no proteger el medio ambiente, sino no es que no contamine, sino que pague, ¿no? Que es un poco lo que se ha visto también en lo que ha significado esta comisión de negociación. En realidad, ¿para qué el derecho y para qué la ley? Y también te hago esa pregunta pues como abogado y como alguien que está también construyendo y acompañando también a las comunidades desde ahí, ¿cómo ponemos esa fe, por llamarlo de alguna forma, o cómo buscamos certezas en estas rutas de lo legal y de lo jurídico, si estamos frente a un panorama en el que vemos que efectivamente esta idea de la ley como algo que le sirve a unos pocos es lo que ha imperado? ¿De qué nos podemos pegar para decir por ahí sí es, por ahí miremoslo? ¿Qué experiencias dirías vos que están que cabe contar acá de éxito frente a estas rutas jurídicas? Bueno, acá ya nos adentramos un poco a temas de filosofía del derecho, ¿no? Y de cómo qué es el derecho y para qué propósitos sirve. Entonces, estas teorías pues claramente son, digamos, como bien lo señalaste, marxistas, donde se señala que básicamente la ley es una superestructura de la economía, o sea, sirve para intereses de grupos económicos y demás, ¿cierto? Eso es como, pero son, digamos, teorías que pues son respetables, pero no dejan de serlo. Yo qué les digo, nosotros con la Constitución de 1991, que si bien, digamos, tiene pues muchas cosas que se le pueden mejorar, es una Constitución muy garantista. En esa época, en la década de los 90, cuando iniciamos, pues básicamente quedamos a la altura de países progresistas en el mundo con esa Constitución. Una de las garantías esenciales que da la Constitución de 91, y que para mí es de las instituciones más importantes que se creó, es la acción constitucional de tutela. No hay derecho sin acción, decían los romanos.
A usted de nada le sirve tener escrito en el papel que tiene derecho al agua, que tiene derecho a una vida digna, que tiene derecho a una cantidad de cosas para su bienestar, si no tiene los mecanismos, las herramientas para poder materializar ese derecho. Entonces, más allá de esas discusiones, yo creo que tenemos que centrarnos en lo que tenemos hoy en el ordenamiento jurídico constitucional. Podemos ver cómo en el artículo 86 se instauró la acción de tutela para la defensa de derechos fundamentales. Ya había hecho hincapié en que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, y acciones como la acción popular, que es un mecanismo de defensa ya para derechos de carácter colectivo. Quiero retroceder un poquito y concatenando esto, señalando que la ley es una expresión de la política. Es la expresión del poder político dominante, es sencillo. Y la ley es una fotografía de momento de la sociedad. Conforme a las sociedades avanzan, las leyes van cambiando, ¿sí? Digamos, hoy creo que todos en esta mesa tal vez sabemos que la persona homosexual tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros, y es un ser humano, una persona igual que nosotros. Pero para llegar a ese estado de sociedad tuvieron que haber muchas luchas que desencadenaron, digamos, en expresiones políticas para cambiar la ley. Dicho esto, se viene algo muy importante, que es el plan de ordenamiento territorial, señalándolo con las líneas que ustedes generan. Son líneas que creamos los humanos, así como las líneas limítrofes entre estados. Un pájaro no te diferencia cuando está en Colombia y pasa a Venezuela, lo mismo que el jaguar y demás. Los que generamos esos límites somos nosotros, y conforme a esos límites asignamos unas competencias. Pero lo más importante en este caso es señalar que hay un ser humano y que hay un Estado al cual le hemos dado la responsabilidad de, en igualdad de condiciones, darnos los bienes necesarios para garantizarnos la vida. Eso es lo que nos importa. En el ámbito del POT tenemos que estar, digamos, muy de la mano, muy conectados con nuestro órgano político de la ciudad, que va a ser el Consejo Distrital de Santiago de Cali, el cual va a conocer este nuevo POT, porque este año la administración va a presentar el POT, y tenemos que ver todas esas situaciones de las líneas, digamos, los límites entre lo urbano, lo rural, la zona de expansión y demás, cómo planificamos bien el territorio para que haya una accesibilidad progresiva al derecho fundamental al agua. Y entonces, si bien hay leyes que pueden ser mejoradas y a veces uno siente como que no cumplen un fin de un bien común, nosotros tenemos acá unos jueces constitucionales. Por mandato de la Constitución, el control constitucional es difuso. ¿Qué quiere decir? Que el control constitucional de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que están en nuestra Carta Política, lo ejerce cualquier juez de la República, no solo la Corte Constitucional. Cualquier juez, desde el nivel, digamos, municipal hasta las altas cortes, tiene el deber de garantizar, de hacer respetar los derechos fundamentales que estén establecidos en la Constitución y la ley. Por eso les hablo de que no hay derecho sin acción y que están los mecanismos. Y un caso de éxito que nos preguntaba Erika puede ser la acción popular, que desde la curul del doctor Rodrigo Salazar, pues en donde trabajo, presentamos para evitar el arboricidio que se iba a dar en el corredor ambiental de la calle 25 para la feria de Cali. Gracias a esa acción judicial logramos que una autoridad distrital que estaba desconociendo la prevalencia de la biodiversidad, todo lo que hablamos en la COP16, que sembraron una cantidad de árboles en ese corredor ambiental de cara a la COP16, cuando estaban todos los reflectores del mundo sobre Cali, lo querían desconocer simplemente para instalar unas graderías 4 o 5 días para el negocio. Pero gracias a la acción judicial logramos, desde la curul del doctor Rodrigo, parar esa situación. Entonces mi invitación es que si las conversaciones o las situaciones, digamos, conciliatorias no funcionan, pues el mismo Estado da las herramientas para hacer valer los derechos.
Súper, creo que Janer ahí nos da también como un panorama y un contexto que a veces nos dicen, ¿no? Como si las leyes estuvieran sobre piedras y que no se pudieran cambiar, y justo esta reflexión que hace Janer nos dice, bueno, las sociedades se transforman, así mismo se transforman las leyes, y tiene que ver muchas veces con las luchas y las formas de organizarse también de las comunidades. Por eso se insiste en que estas rutas jurídicas también deben ir acompañadas de estos ejercicios de organización política en los territorios. Te quería preguntar, a propósito que pones el tema del POT, Janer, teníamos entendido que entregaban en junio el borrador. ¿Sabes para qué fecha quedó? Si se ha entregado, si va a pasar, o qué se ha dicho, qué se rumora por ahí, porque también desde la comisión estamos al pendiente de eso. Se cambió la fecha, ya en estas plenarias de junio y julio no va a presentarse. En estas plenarias, digamos, el Consejo Distrital se va a dedicar a otros temas como el estatuto tributario, que también es una norma fundamental para la ciudad, y ahí es donde también vemos los juegos de poderes y demás, y el plan de ordenamiento territorial se va a presentar para los meses de octubre. Nosotros, desde el punto de vista político, como señaló Erika, lo que podemos hacer para dar un acompañamiento también a la comunidad es citar a debates de control político a los organismos, a través de la curula a la que represento, pues, el doctor Rodrigo, a los organismos de la administración que tienen que ver con el agua. Podemos aprovechar esta coyuntura y hacer esas citaciones a debate. Vale. Aquí voy a conectar entonces dos temas, ya que hablamos de lo del POT también, y es frente a ese argumento para algunos de los sectores que están en este momento en la exigencia de agua, y es el riesgo no mitigable, ¿no? Que luego veíamos en uno de los ejercicios al funcionario de planeación, como nos mostraba la ecuación de cómo se saca el riesgo no mitigable, ¿no? Que es un estudio de amenaza sumado con el estudio de la vulnerabilidad, que en este caso entiendo que el de amenaza lo está haciendo CBC, no, planeación directamente, luego lo revisa CBC, y el de vulnerabilidad lo está haciendo la Universidad del Valle, si mal no me equivoco, como operador. ¿Y cómo se hace esta suma, no? Puedes tener una gran amenaza, pero si no estás en vulnerabilidad, es decir, que si tenés LUCA para suplir esa amenaza, pues ya dejas de estar en riesgo, lo cual también entonces nos dice que se trata también otra vez de un tema de plata, para resumir un poco, que también a veces viene un poco lo que ponía ahorita Janer en relación con el derecho ambiental, pero bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito sobre eso. Y también lo veíamos en la movilización, que era un poco como lo que estaba instaurado en la opinión pública, ¿no? Es que esos asentamientos son ilegales, son invasiones, entonces ¿por qué les van a dar agua? Y también es el sustento jurídico en este momento de las entidades para decir que no garantizan el acceso al agua. Entonces yo quisiera un poco que las compañeras nos contaran, porque a veces se nos olvida que quienes viven en estos territorios pues tienen una historia, han construido territorio hace muchísimos años y han ayudado a levantar esta ciudad. Entonces que podamos poner un poquito de palabrita para contarnos cada una de qué sector viene, hace cuánto vive en este sector y cómo se ha construido el territorio y la dinámica de la comunidad. Yolanda, ¿quiere arrancar? Sí, yo soy vocera del sector Santos. Este sector fue creado hace 60 años. La misma comunidad se ha encargado de la construcción por mano propia, tanto de alcantarillado como de agua, de calles, de gradas, o sea, todo. El Estado en ningún momento ha entrado a hacer inversión en absolutamente nada. Es un sector que lo que nos dicen es que estamos fuera del POT, que es rural, por lo tanto el Estado no entra a hacer inversión. Y eso es lo que ellos dicen por el tema del agua, no pueden hacer la inversión por estar fuera del perímetro autorizado. Entonces lo que dice la comunidad es, hace 60 años que está este sector, ¿por qué hasta este momento no está legalizado?
Sí tenemos servicios de energía, se paga predial y se paga y tiene escrituras la gran mayoría de personas. Entonces, ¿por qué para pagar energía, para pagar predial, si el territorio es legal y para el agua no? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre y que se la hemos hecho a ellos, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. No, bueno, simplemente iba, digamos, a responderte desde dos aspectos. Bueno, lo primero, seguramente habrán, digamos, unas determinantes técnicas, unas determinantes ambientales y de riesgo, pero que eso ya, digamos, lo tiene que probar el órgano de la administración que está, digamos, escudándose en esos estudios o en esos análisis que me imagino que deben estar bien sustentados para esas decisiones del por qué. Si han hecho el quite a la pregunta. Esta pregunta de Yolanda ha sido persistente en todas las comisiones y nunca responde. Ok. Y lo segundo, sería interesante, por ejemplo, no sé si ustedes han intentado un derecho de petición con esa pregunta específica para que le respondan formalmente. Esa puede ser una ruta viable. Y si ellos no le responden de fondo, de forma clara, oportuna, de fondo y dentro de los términos de ley, podemos instaurar una acción constitucional de tutela para conminar a la administración vía judicial para que le respondan. Y ya, dicho esto, yo pensando pues que estábamos ante una administración, digamos, lo que debe ser responsable, sacando esto de lado, yo creo que la gente y la administración muchas veces pierde de vista que el derecho sustancial prevalece por encima del derecho formal o de las formas. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es el derecho sustancial? Voy a comenzar a interrumpirte porque hay términos que no estoy entendiendo, entonces para que nos quede un poquito claro también a quienes estamos oyendo y que no conocemos tanto de eso, poder saber bien de qué nos hablas. Por ejemplo, el derecho sustancial en esta conversación es tu derecho a tener agua. A ti no te importa qué organismo te dé el agua, quién es el competente para dártela, te importa es que te la den en las condiciones de... Uy. Se nos metió el fantasma, perdón. Que te la den en las condiciones, digamos, de potabilidad para el consumo humano, en las condiciones de los litros que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que son los necesarios para la persona, pero no te importan las formas en el sentido de quién es el competente para dártelo, de si tu predio está en el ámbito rural o en el ámbito urbano, dentro del perímetro y demás. Te importa es que prevalezca lo sustancial, y lo sustancial es que vos como ser humano, habitante del distrito de Santiago de Cali, tenés derecho al agua, y la alcaldía distrital, el ente territorial, tiene la obligación de proveértelo, ya sea directamente o a través de los prestadores de servicios correspondientes, o bien sea a través de los mecanismos alternativos, si por las condiciones técnicas, geográficas, delimitantes y demás no lo hay. Pero no podemos pretender que una administración simplemente se lave las manos señalando, amparándose en formas, señalando, no, es que en el POT mi obligación va hasta esta línea, sin importarme que después de esta línea de perímetro urbano hay gente, hay comunidad y hay vida que merece el agua. Gracias, Janera, ahí por esa aclaración, y ahí pues nos vamos llenando también de herramientas, porque también es la conversa todo el tiempo con ellos, ¿no? Muchas veces incluso bajo esto que decías ahorita de, pues no nos importa qué entidad es a la que le toca, nuestra exigencia es esta, pero muchas veces es como de, no, es que eso no nos corresponde, bueno, entonces llamemos a quien corresponda, ¿no? Terminamos unas comisiones de negociación con 40 funcionarios que ninguno tiene una respuesta. Ajá, y entonces también ahí es importante pues conocer cómo luego una acción popular, una tutela puede terminar ayudándonos a que esta exigencia sea tal vez más certera. Quería continuar un poco con esto de las historias de cómo se han construido esos territorios, que muchas veces desde incluso la administración municipal se ven con desdén y con justificación para no dar el agua, por llamarlas invasiones, asentamientos humanos ilegales, ¿no? Como todos estos apodos que ponen. Entonces, que Joa y Sandra nos contaran un poco cómo se han construido esos sectores.
quiénes viven ahí, cómo se ha conformado ese territorio. Bueno, Erika, a ver, yo puedo hablar desde que, a ver, mis padres llegaron ahí hace aproximadamente 32 años. Yo tenía 2 años de edad cuando ellos llegaron a ese territorio. Y pues junto con ellos llegaron otro resto de familias, en el cual se le compró en ese tiempo, pues era bastante económico, se le compró a una persona que era la que repartía pues como los predios y todo eso, ¿no? El agua, la misma comunidad lo trabajó porque habían quebradas, porque habían ríos, pues. Entonces, o sea, eso es lo que yo he ido construyendo en mi conocimiento, porque hasta mi uso de razón, yo recuerdo que nosotros teníamos agua y que no era pues que tuviéramos una cantidad de agua todo el día, pero teníamos agua. Después de un tiempo donde empieza las entidades a ingresar al territorio o a organizarse de otra manera el agua, pues se ven lugares más afectados que otros. Ya empiezan a verse el sector de nosotros exactamente, sector las minas, a verse más afectados por este tema del agua. Puedo como decir, esos son los conocimientos que tengo yo, o sea, que la misma comunidad ha sido la que ha trabajado por tener su agua, incluso por arreglar carreteras, que la energía era anteriormente muy, como dice, artesanal, pero organizando, se logró que en Cali entrara a este territorio también. En una reunión, yo sí puedo hablar, digamos, del tema anterior. En un tema anterior le preguntaron a estas entidades que por qué la energía sí y por qué el agua no. Entonces ellos decían que era más fácil poder ingresar la energía porque era por aire, porque no había como muchas complicaciones, a diferencia del agua, porque tenían que entrar a poner alcantarillado, eso, pero eso fue solamente pues sí, no fue como dijeran un documento donde especificaran o las limitaciones que tienen sobre esto, ¿no? Solamente dijeron eso, que era porque habían que meter alcantarillado y el territorio no era o sea, era un territorio de zona de alto riesgo, ¿ya? Y entonces ahí fue donde ya entramos como al debate, pero esos estudios fueron hace muchos años atrás. Y no, o sea, no hay una actualización y bueno, ahí se ha venido trabajando en eso. Sí. ¿Algo que quiero añadir ahí? Una pregunta que hicimos en las mesas, la cual tampoco tuvimos respuesta. El señor alcalde Alejandro Eder fue a cierta emisora, que no recuerdo cómo se llama, y comentó de que había hecho ya estudios en nuestro sector, en la Comuna 20, que los estudios ya estaban hechos para ellos poder tomar la decisión de si colocaban el agua o no. En ningún momento se ha hecho ningún tipo de estudio. Entonces la pregunta que hicimos allá es que nos mostraran qué estudios y en qué momento los hicieron, porque no sabíamos cuándo los hicieron. Seguramente fueron de noche, porque nosotros no los vimos. Estudios vándalos. O por el aire, ¿no sería? Con el dron. Igual está muy chistosa esa respuesta, ¿no? Es que con la electricidad es más fácil. Sí. Y es como, esa es la respuesta de una entidad, quienes gobiernan supuestamente la ciudad. Hanner, te quería ahorita preguntar, ya que estamos en el contexto también de lo electoral, las propuestas de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella frente al tema de acceso al agua, específicamente en temas de asentamientos, ¿no? Y Abelardo ha sido enfático en lo que él llama el derecho a la propiedad privada y que si tiene que sacar a todos los asentamientos los saca y no va a garantizar acceso al agua. ¿Qué tan posible es que él, por ejemplo, haga un retroceso frente a lo que fue el decreto 776? Hay
ya como lo llaman, no sé, viabilidad jurídica para que él efectivamente tumbe estos avances que se han tenido en cuanto a reglamentación de acceso al agua en los asentamientos? En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Un decreto, digamos que es una norma con fuerza de ley expedida por el poder, digamos, ejecutivo del Estado, pues se puede, digamos, derogar por el mismo poder ejecutivo. Pero ¿qué pasa? Yo inicié hablándoles de este decreto, diciéndoles que este decreto básicamente es la compilación de todas las garantías fundamentales que el ordenamiento jurídico ha decantado en relación al derecho fundamental al agua. Como resumen. Una especie de resumen, obviamente incluyendo, digamos, unos lineamientos que le dan practicidad al hecho de que ya los entes territoriales materialicen estos lineamientos. Es una forma de dar lineamientos a los entes territoriales. Okay. Pero estando o no estando el señor de la Espriella como, digamos, cabeza, jefe del Estado, Colombia como Estado tiene que velar por el respeto al derecho fundamental al agua, porque los derechos fundamentales son inherentes al ser humano y no dependen del gobernante de turno. Claro está que cuando un país elige, digamos, una candidatura, por así decirlo, de un extremo de la sociedad, se está arriesgando a que ese político de turno, digamos, en contubernio con la mayoría del Senado, pueda cambiar las leyes y volvamos a un retroceso en el sentido de leyes que ya no, digamos, favorezcan el bien común, sino que tiendan a favorecer, digamos, intereses particulares. Y eso es lo que la ciudadanía, de pronto, cuando elige a sus mandatarios, tiene el deber de entender y de saber si vota o no por un determinado candidato. No obstante, como les señalaba, digamos, en relación a los servicios públicos, tenemos el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, y este nos señala que estos servicios públicos, como el agua potable, son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Eso nos lo está diciendo la Constitución Política de Colombia, que en virtud de su artículo 4, ustedes saben, es norma de normas, es la norma principal del ordenamiento jurídico, y todas las normas de ahí para abajo, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, hasta manual de convivencia de un condominio, tienen que respetar la brújula que es la Constitución, y la Constitución te dice que tenés derecho a recibir la prestación de los servicios públicos, y no te dice, pero si no estás dentro de los límites urbanos ya no tenés derecho. Eso no te lo dice la Constitución. La Constitución sí te habla de universalidad y progresividad. Está bien, digamos, un Estado, digamos, actúa con relación a sus capacidades, ¿cierto? No, pues no podemos, nadie está obligado a lo imposible, como se señala, y digamos, el Estado, no podemos decirle, hey, Estado, el día de mañana ya soluciónenos a los 50 millones de habitantes el problema de agua, o a las personas que hagan falta, pero sí podemos hablar de progresividad, de que hay en el artículo 366, que es el artículo siguiente de la Constitución, una prioridad del gasto público social, donde se señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son fines esenciales del Estado, donde será su objetivo fundamental la solución a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable, tal cual lo escribe el artículo 366 de la Constitución Política, y finaliza esta norma señalando que el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Es decir, cuando usted como jefe del Estado vaya a ordenar la casa, la Constitución de Colombia le está diciendo, usted cuando la vaya a ordenar
tenga como prioridad el gasto público social para estos fines: salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Imagínese usted que es el dueño de una casa de 3 pisos y a su primer piso sí le llega agua, pero al segundo ya no le llega, o al tercero menos. Usted como dueño de casa, digamos que la casa es del Estado, ¿qué es lo primero que debe hacer cuando llega? Velar porque esa casa tenga los servicios básicos, velar porque tenga energía, velar porque tenga agua, velar porque tenga ahora internet, que es uno nuevo de los servicios esenciales de las personas, y hay personas que trabajan. Pero entonces, mal haría usted porque, digamos, su hijo que vive en el segundo piso todavía no le llega el agua, y empezar a gastar en fiestas, empezar a gastar en banalidades, cuando todavía no ha resuelto el problema básico del agua de sus hijos, entiéndase, compatriotas. Entonces, eso es lo que nos dice la Constitución. Tan chévere que suena. Pues eso es lo que está pasando aquí en Cali. Sí, total. Lo que vemos, que la alcaldía se está priorizando el turismo, la recreación por encima de la vida, que es la gente de las laderas que estamos sin agua. Aquí se prioriza el turismo y la vida ya de segundo plano, la vida y la salud. Bueno, ya estamos por entrar a los 3 minuticos de cierre. Quería, antes de terminar, preguntarle a Sandra específicamente, porque hemos tenido oportunidad de conversar esto también por fuera de micrófonos, pero ha sido ahí en una conversa en cortico, entonces poder poner todo lo que ha sido estas afectaciones particulares en los cuerpos de las mujeres por la falta de acceso al agua, que nos puedas contar un poco desde tu experiencia, desde lo que se ha visto también con las vecinas en la comunidad, cómo esta falta de acceso al agua ha afectado también a la salud. Pues por mi parte tengo una vecina que ella hace creo que 2 años hubo una sequía inmensa, estuvimos un mes sin agua, prácticamente nos desvelábamos, o sea, esperando agua, día y noche, o sea, no dormíamos. A raíz de esto, la señora empezó a estresarse demasiado y empezó a sarpullirle el cuerpo total, le empezó a comer la piel. La llevaron al médico y le dijeron que era herpes por estrés. La señora quedó totalmente afectada. Hoy en día ya no se puede, o sea, tiene que estar totalmente tranquila, porque lo contrario vuelve y se le alborota ese herpes. Se activa nuevamente, problemas de hernia, fracturas por cargar agua. En mi caso particular, en ese tiempo, en el 2022 que hubo esa sequía, yo estaba de dieta, tenía como 5 días. También yo me había hecho una operación, pero pues la necesidad era tanta que yo me quedaba día y noche esperando agua, y el agua, para donde, como dice aquel abogado, el agua no llegaba en mi casa. Entonces me toca esperar que la casa vecina, que es abajo, son gras, esperar en la madrugada, y pues me toca cargar agua. A raíz de eso yo vengo sufriendo ahora por la fuerza que hacía, pues en la dieta tengo venavarices en la matriz, la cual ahora pues a mí me afecta mucho estar sentada. Yo no puedo estar sentada más de 5 minutos porque se me empieza a inflamar el estómago, me duele mucho, no puedo caminar. Y muchas mujeres con el mismo caso, incluso arriesgando la propia vida, porque pues en el sector de nosotros es bastante peligroso estar uno después de las 8 o 9 de la noche en la calle. Pero pues era eso o quedarnos sin agua. Entonces, bastante triste, por lo menos mi sector, como dice Joana, es el más afectado, porque pues en temporadas de verano, o sea, podemos pasar meses sin agua. Nos toca bajar hasta 4 Esquinas, que queda bastante retirado, a cargar agua, y pues agua cargada no rinde. A raíz de eso, o sea, muchas mujeres como yo están sufriendo, tienen consecuencias en sus cuerpos, la cual ahora no pueden vivir tranquilos. Entonces creo que eso nos ha afectado bastante en ese tema de la salud.
arriesgar también la vida al salir a la calle, aún sabiendo que afuera hay gente que dice no, déntrese, que no puede estar ni siquiera a la puerta de su casa o le pegamos un pepazo. Aún así nos arriesgamos a esperar el agua afuera, porque era la única forma, tirar la manguera hacia abajo para que el agua cayera una gótica. Y muchas veces pasaba una semana, 2 semanas y el agua nunca llegaba. Entonces creo que pues es injusto esta vida, porque pues mujeres dando a luz, mujeres en embarazo, trabajadoras, porque esos sectores son mujeres que la mayoría trabaja, gente desplazada de diferentes lugares, que vinieron huyendo a la guerra, buscando un futuro mejor acá en la ciudad, pero pues ha sido, o sea, al contrario. Entonces sí nos hemos visto bastante afectados en ese tema. Bueno, pues yo creo que estas afectaciones también, o sea, yo creo no, es lo que vivimos en nuestro entorno con los vecinos, ¿no? Muchas veces cuando lo ven a uno como que asiste a reuniones o está buscando algo mejor y de repente no hay agua, entonces comienzan usted a señalarlo a uno, o a pelear, o el día que hay agua, o hubo un caso en particular en mi casa, tenemos una llavecita que está como abajo, afuera, casi afuera en la calle, pues, y de ahí caía un poquito de agua cuando iba llegando el agua. Entonces, como ya llevamos muchos días que no llegaba el agua, decidimos pues poner una manguerita para que los vecinos también llegaran a llevar agüita. Entonces la idea era que cada uno llenara un tarrito y después volvía a hacer la cola y llenaba otro tarrito, pero resulta que una señora que llegó y dijo que sí, que nosotros nos estábamos robando el agua, que por andar, que quién sabe yo qué andaba haciendo, y que por eso nos llegaba el agua a la casa a nosotros y a ellos no. Y entonces que nos estábamos robando el agua, y bueno, eso se armó un problema, un bororón, nos trató re mal. Y la idea es como mantener uno, o sea, eso genera demasiado estrés, dolor de cabeza, uno mantiene muy, muy mal. Y a nosotros, ¿qué nos tocó hacer? Cerrar esa llave, ni para ellos ni para nosotros. Porque incluso, como no nos llegaba en la parte, ni siquiera del primer piso que vive mi hermana, ni el segundo piso, entonces tocaba cargar. Y nosotros colocábamos los vecinos que llenaran de un tarrito y nosotros también poníamos la fila para nosotros cargar el agua. Pero ni así, y decía la gente que nosotros nos estábamos robando el agua. Y nos tocó cerrar la llave y ni para ellos ni para nosotros, porque ¿qué más hacíamos? Ha generado mucho conflicto entre los vecinos. Y cuando llega el tiempo de verano las cosas se ponen muy pesadas, porque como decía aquí Sandra, nosotros tener que salir a la madrugada a buscar el agua, y como dicen por ahí, a buscar peligro en la calle, a buscar que en cualquier momento, porque son lugares en donde la inseguridad se está viendo tan fuerte, que en la noche uno a veces escucha pasar y corriendo, o a veces disparan, entonces uno salir a esas horas a buscar también puede ser hasta la muerte. Se ve uno arriesgando su vida en este proceso, en este punto. Pero pues debemos hacerlo, porque si no, no hay agua. No. Yo quiero complementar algo aquí sobre lo que dice Joana. Yo fui parte del comité de agua de mi sector, era una de las que tenía que garantizar esa agua, el poquito que llegaba. Muchas veces llegaba a las 2 de la mañana, mi sector son 6 sectores para surtir el agua. A veces llegaba a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana se iba. Yo podía surtir los sectores, no había forma. A raíz de eso tuve amenazas, incluso en la casa en varias ocasiones me buscaron con pistola en mano. Me decía, no, pero usted es la responsable, usted es la que debe garantizarnos el agua. Tuve que salir un tiempo de mi casa por la misma razón. Hoy por hoy yo no puedo andar para el sector del otro lado de las minas, porque me tienen como la persona que les quitó el agua, o sea, yo estoy fichada como la persona que los dejó sin agua.
he recibido amenazas, también estoy otra vez que me toca salir porque hace días yo iba para mi trabajo y llegó una persona, dijo, vea, venga, le digo una cosa, usted por qué es tan egoísta, usted por qué deja todo un barrio sin agua. Entonces le dije, ¿cómo así? O sea, ¿de qué me habla? Me dijo, sí, es que para ese sector están diciendo que usted no les da agua. Entonces yo le dije a la persona que me comentó, le dije, vea, estos sectores se manejan así, se surten así, pero el sector donde están diciendo que es mi culpa, que están sin agua, ya es de la Cruz, no corresponde ni siquiera al sector de La Esperanza, porque allá se manejan por sectores, por barrios. Yo le expliqué a él que el tema del agua se manejaba, pues cada sector manejaba sus válvulas, tenía su fontanero, pero que su sector ya no me correspondía a mí, tampoco yo era la que le quitaba el agua. Le expliqué que la tubería nosotros manejábamos, era la que nosotros habíamos colocado, que apenas era de 3/4 para 217 casas, que ahora ya no son 200, ahora ya son como 300 casas. Les traté de explicar, pero la gente no escucha, o sea, es tanta la necesidad, pues porque el sector lleva más de un año sin agua y es entendible que, o sea, la gente se llene de rabia, o sea, quieran desquitarse. Busque culpables. Sí. Buscan culpables y uno, pues, arriesgando la vida, mientras las entidades solo se tiran la pelota, no nos corresponde, eso es la Comuna 18, no es la 54, ahí sí se la han pasado, mientras que los líderes de los sectores estamos amenazados. Poniendo la vida. Sí. Bueno, yo voy a ir cerrando. Janeri, ¿vas a poner algo? Yo quiero agregar simplemente a esta conversación como, mire, después de oírlas a ustedes, yo me sentía, y lo digo como con el mayor respeto, en la película de Mad Max. Ustedes no saben, esta película donde iban en unos carros para robarse el petróleo, es como una película futurista, un poco apocalíptica, ¿sí? Y a lo que voy es que la inacción, la incompetencia, el letargo del Estado genera unas condiciones de violencia en el entorno comunitario. Si usted quiere imaginarse cómo va a ser el mundo en, no sé, 200, 300 años cuando nos falte el agua, es lo que ellas están viviendo hoy. Si no hacemos algo por nuestra sociedad, para allá vamos todos como comunidad. Esto no obedece a un, digamos, estrato socioeconómico u otro. Esto es parte de la condición humana cuando no hay los mínimos requerimientos para que pueda haber la vida. Empiezan este tipo de problemáticas. Se lo aseguro que usted hoy sería amiga de sus vecinos donde hubiera tenido una alcaldía competente que le hubiera dado agua tanto a usted como a su vecino. Entonces es un llamado de atención importante. Cali es Mad Max. Justamente muchas veces ya se está viviendo también en algunas comunidades, solamente que a veces no nos toca. Y creo que también en esa medida es importante también hacer un llamado a las entidades con todos estos ejercicios que se van a hacer en las próximas comisiones y mesas de diálogo, de responsabilizar a la alcaldía de Cali de que la crisis de violencia en los territorios se agudice por todo lo que está pasando con el tema del acceso al agua. También recordar que esta hace parte de un pliego de exigencias amplio, donde también se está hablando de a quién se le están dando concesiones de agua, que se está priorizando y que hay como una sinergia en la exigencia de que se priorice para el consumo de los seres humanos, nosotros decimos de la vida sintiente en general, en vez de como para la recreación, como ocurre en el club campestre, o para lo ornamental, ¿no? Y que podamos priorizar, ¿para qué el agua? Sino para sostener la vida de los seres sintientes también en general. También se está jalando por unos proyectos de educación ambiental, porque tenemos también que cuidar las cuencas hídricas. Entonces, saber qué está pasando con las cuencas hídricas, cómo se pueden recuperar. Hay un sector de la Comuna 20 que se está abasteciendo de las quebradas Guarrás, y ¿cómo se llama la otra? Bueno, no me acuerdo, la otra son dos, y en este momento el Dagma Cristalina ha dado un concepto que también seguimos a la espera de que lo mande formalmente. Estas quebradas no tienen condiciones óptimas para el consumo humano, entonces necesitamos y urge también un cuidado también de las cuencas, de las rondas hídricas, priorizar el agua para la vida sintiente, y también pues arropar y acompañar el ejercicio de
de movilización de agua para la ladera. Entonces también invitamos a todas quienes nos escuchan que se sumen a estar pendiente de lo que viene ocurriendo. Esto fue Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Radio Bacana. Que demuestren la verdad.